es el cáncer de colon. La definición del cáncer, ¿qué es? Crecimiento exagerado, acelerado, desproporcionado de un tipo celular, el cual ha perdido el freno. Entonces, esto se va traspolando al sitio anatómico que queremos definir. El cáncer de colon es el crecimiento exagerado, desproporcionado, desenfrenado, desorganizado de las células. Que estas células se originan en la mucosa del intestino. Para hacer cáncer de colon tiene que tener su origen en la mucosa. Hay unos cánceres que se adhieren al colon, pero a través de la serosa. Eso es una metástasis de otro sitio anatómico que ha dado metástasis hacia el colon, pero no quiere decir que sea un cáncer de colon, sino que esto está originado en la serosa, en la capa externa, no en la capa interna. Condición única para que el cáncer de colon, en su definición, tiene que originarse en el interior del colon, en la mucosa. Entonces, las metástasis se adhieren y progresan a través de la serosa, que pueden llegar a invadir también la mucosa, pero el sitio original es la serosa. Este cáncer es glandular, casi en todos, muy bajo porcentaje, son otras histologías. Este cáncer puede ser sincrónico o puede ser metacrónico. ¿Qué quiere decir sincrónico? La misma histología en el recto y en el colon ascendente. El mismo tipo de histología. O sea, dos primarios. ¿Qué quiere decir metacrónico? Dos primarios, histologías diferentes. Entonces, aquí puede ser un glandular, un adenocarcinoma en el colon del lado derecho, y en el recto inferior puede ser un epidermoide, dos histologías diferentes. Ese es el cáncer metacrónico. Ahora, ¿cuál es la localización más frecuente del cáncer? En el recto tenemos el 60%. En el sigmoides, el 20%. Esto es variable. Esto hasta 45% en el sigmoides. En el descendente, 3% a nivel del ángulo esplénico. Y el transverso, pues, un 4%. En el ángulo hepático, 1%. El colon derecho, 4%. Y el ciego también va redondeando la misma proporción. Vamos a pasar. A ver. La anatomía topográfica del colon se divide en segmentos: el ascendente, el transverso, el descendente, el sigmoides y el recto. Entonces, cada uno tiene una medición un tanto diferente, pero tienen todos una misma característica. ¿Cuál es la característica en el hombre y en la mujer? El diámetro del colon inicial, desde el ciego hasta el ángulo esplénico, va a tener un diámetro mayor que el lado izquierdo. Entonces, este lado va a soportar más presión que el lado izquierdo. De hecho, que aquí le llega el contenido intestinal casi como licuado, casi como líquido. Entonces, este tipo de cáncer en el lado derecho tiende a tomar un desarrollo un tanto diferente al del lado izquierdo. Como este es un diámetro mayor y en muchos casos casi el doble del lado izquierdo, este cáncer que se origina en el lado derecho va a ser de tipo expansivo. Casi nunca va a dar la circunferencia a la vuelta, sino que se va a extenderse en el sentido del colon. En cambio, el cáncer que se origina en
En el colon izquierdo, ese sí da la vuelta, es anular, no es expansivo, es anular. Y rápidamente va a comprometer toda la luz y va a causar cuadros de oclusión intestinal. Entonces, esto es lo que la gran cuestión de la anatomía que nos habla de lo que es el colon. El colon pues varía de una raza a otra raza, del hombre a la mujer, pero en términos generales mide de 120 a 180 centímetros. Entonces, eso es lo que es y tiene la característica de que tiene 3 tenias. Más adelante vamos a ver su irrigación. Entonces, en esto, por ejemplo, varía un tanto en relación a la situación geográfica, a las patologías concomitantes que una persona donde vive puede tener, el tipo de alimentación. Entonces, el transverso, pues, puede tener un diámetro de 60 a 80 centímetros, pero esto va a depender de muchas cosas. El lado izquierdo puede tener un diámetro no de los 40, sino puede tener 80 o un poco más. De la misma manera el sigmoides puede ser muy grande y como en este caso, por ejemplo, el colon del lado izquierdo daría la impresión de que es del mismo diámetro del lado izquierdo. El lado izquierdo, pues lo mínimo que mide es 11 centímetros de diámetro. El lado izquierdo, pues es muy, muy estrecho. Pero, sin embargo, ¿por qué va a depender esto? ¿Por qué va a variar? Por el tipo de alimentación que hemos dicho. Hay un megacolon, o sea, un colon redundante de la altura. Personas que viven a una altura considerable sobre el nivel del mar. Entonces, y estas personas, curiosamente, ¿qué les gusta comer? Chuño, papa. A ver, las gentes que viven en Potosí. Carne, pues ocasionalmente comen. En cambio, en los valles y en los llanos, pues la alimentación es diferente. Es básicamente carne. Y por ende, pues cambia un poquito la consistencia de esto. No estamos tomando en cuenta patologías como el Chagas, que de por sí va a alterar esto. Un dólico colon o un dólico megacolon. Un colon largo, delgado, o el dólico megacolon, un colon largo y muy grueso en su luz, en su diámetro, sobre todo a nivel del lado izquierdo. Entonces las dimensiones son variables, jóvenes, no es de que exactamente se tiene que decir esto, el recto, por ejemplo. Los libros dicen 25 centímetros. Estos 25 centímetros se dividen en 3 segmentos, el recto, el inferior, el medio y el superior, y a esto le sigue el sigmoides, que el sigmoides también tiene una medida, pero en otras personas que tienen otras patologías concomitantes a lo que fuera el cáncer, como por ejemplo el Chagas, va a seguir su curso evolutivo, no se va a modificar. Entonces, cada región tiene su comportamiento un tanto diferente. ¿Cuál es la irrigación? ¿Por qué repasamos esto? Porque nos interesa la anatomía quirúrgica de esta zona. ¿Para qué? Para el tratamiento, para planificar las alternativas terapéuticas, sobre todo si es cirugía. Esto ya saben, yo sé que ya han llevado, pero es obligación nuestra el recordarle. No vamos a llevar la anatomía descriptiva, pero la anatomía quirúrgica de la zona. El colon derecho, ¿de dónde recibe su irrigación? De la mesentérica superior. La mesentérica superior da 3 ramos.
la ileocólica, la cólica derecha y la cólica media. La cólica media pues va en dirección al transverso y se va a anastomosar con la rama del otro lado. Y estos a su vez van a formar los arcos de Riolano, que se anastomosan en diferente nivel. Estos van a llegar a una arteria que es marginal y es paralela al colon, pegado al colon. Entonces, esta arteria va a partir desde el ciego hasta el sigmoides y hasta parte del recto. Esta arteria va a unir la mesentérica superior del lado derecho del colon, o sea, de la mesentérica superior, con los ramos de la mesentérica inferior. Y esa es la arteria marginal de Drummond. Entonces aquí tenemos diferentes arcos arteriales. Que si en uno de ellos se trombosa, pues toma otra alternativa para no dejar sin alimento, sin irrigación al segmento del intestino que está afectado por una trombosis. Pero a veces llega a esto porque tiene que llegar. Entonces la mesentérica superior va a irrigar todo lo que es el intestino delgado y el grueso, sobre todo el lado derecho, hasta la mitad del transverso. De la mitad del transverso, el lado izquierdo, el sigmoides y parte del recto, va a irrigar la mesentérica inferior. Esta mesentérica inferior nos va a dar los ramos, la cólica media izquierda, la arteria cólica izquierda, los ramos sigmoideos y los ramos hemorroidales. Entonces, estos dos sistemas como que se unen entre sí, se anastomosan a través de la arteria marginal de Drummond. Este vasito es muy importante porque permite mantener la irrigación de un extremo al otro extremo. Y a veces este vasito no se le da mucha importancia y es una cosa muy práctica. Muchos no le hacen caso, pero al hacer el corte pues se encuentra una arteria que va pegado y paralelo al colon. La arteria marginal de Drummond. Entonces, eso es la irrigación. ¿Por qué es importante esto mencionarles? Porque sencillamente tenemos que mencionarles qué cosas. El retorno venoso es en sentido inverso, pero si bien la mesentérica superior es rama de la arteria aorta, el retorno venoso va a ser a través de la mesentérica superior, que juntamente con la mesentérica inferior van a formar un tronco. Este se va a unirse al vaso, a la vena esplénica. Esta vena esplénica se une con la mesentérica superior y van a formar la vena porta. La vena porta recibe el 75% de los nutrientes al hígado. Esto, curiosamente, hay enseñado en anatomía que todas las venas no transportan nutrientes. Aquí es la excepción y es la única. Va a formar la vena porta y aquí llega al hígado el 25% de sus nutrientes. La arteria hepática al hígado le proporciona alimentos solo en el 25%. De ahí la importancia de conservar estos vasos. No solamente para esto es la importancia de las venas, sino también cuando hablamos de cáncer tenemos que referirnos de las vías de diseminación de una lesión neoplástica. Un cáncer, por ejemplo, del ciego o del colon derecho, como quieran.
¿Por dónde va a ir cuáles son las vías de diseminación, o sea, de metástasis de este cáncer? Uno, la linfática, otro, la hemática, otro, la transelómica, otro, por continuidad o por contigüidad. Esto va a caer en el peritoneo visceral. Entonces, las venas son de mucha trascendencia porque el retorno venoso es al hígado. Pero sin embargo, si vamos bajando un poquito más a nivel del recto o parte del sigmoides, vamos a tener que el retorno venoso no es todo por la mesentérica inferior, sino que estos vasos van a drenar directamente a la vena cava. Y a través de la vena cava directamente van a ir al hígado. Entonces, van a ir al pulmón. Entonces, el pulmón es el filtro primario de las metástasis por vía hematógena, por una parte. Por otra parte, la vena mesentérica superior, la inferior y la esplénica van a formar la vena porta. Y esto va a dividirse en la porta derecha e izquierda, en el hígado. Entonces, el hígado también tiene que recibir metástasis por vía hematógena, o sea, dos sitios diferentes, principales donde llega. Entonces, esto es la curiosidad de la anatomía en cuanto a la vena mesentérica superior y la vena porta. Entonces, de ahí la importancia de considerar esto. Cuando hablamos de una víscera como el colon, debemos también referirnos a los ganglios. Una de las vías principales de diseminación es la linfática, a través de los conductos linfáticos. Entonces, en el colon tenemos diferentes niveles ganglionales. Unos que están en la pared del colon, o sea, dentro de la pared del intestino, los ganglios epicólicos. Entonces, esos no se ven porque están dentro de la pared del intestino grueso. Estos drenan a los ganglios paracólicos a través de los conductos linfáticos que están comunicados, que están conectados. ¿Y cuáles son los ganglios paracólicos? Los que están paralelos a la pared del colon y le dan la vuelta. Esos son los ganglios paracólicos. Hay otros ganglios que están de color lila, que son los ganglios intermedios. Entonces tenemos en todo lado. Y también tenemos los ganglios principales que están en el nacimiento de las mesentéricas. Esos son los ganglios principales. Ahora hay otros grupos ganglionales, los ganglios preaórticos o aórticos laterales o cabales. Entonces, esos son los ganglios que tenemos a nivel del colon. También hay que considerar los ganglios apendiculares. Entonces, ¿por qué esto? Porque el cáncer, cualquier segmento que fuera, va a tener una diseminación por vía linfática. Y por la vía linfática, ¿qué va a afectar? Los ganglios. ¿Qué son los ganglios? Son estructuras que fungen como filtros para frenar la enfermedad que está invadiendo la sangre, para evitar de que vaya o se extienda a otros sitios. Entonces tenemos los ganglios epicólicos, los paracólicos, los intermedios, los principales. Y todavía después de eso tenemos los mesentéricos, los preaórticos, los precavales, etc. Entonces, esa es la importancia, porque si vamos a hablar de esto, del cáncer, vía linfática, por eso disemina. Vía hematógena, la otra, por la sangre. Tenemos a dos vías, directo al pulmón, directo al hígado. La otra sería por transelómica, vamos a ir por lo más facilito. Cuando el cáncer ha invadido todas las capas del intestino, ha infiltrado la serosa, de esa capa serosa, que es la
parte externa, van a caer células cancerosas en el líquido peritoneal. En condiciones naturales, el peritoneo tiene un líquido que le permite desplazarse, contraerse o resbalar o no evitar adherencias de superficies. Por eso el intestino se mueve. Pero cuando cae esto, ese líquido circula dentro del peritoneo de la cavidad abdominal en dirección de las manillas del reloj. Entonces, cuando cae ahí, pues esta presión, este movimiento circular fisiológico hace que la célula vaya a quedar atrapado en un lugar muy distante de donde ha caído, de donde es el sitio primario de la lesión. Esa es la diseminación transcelómica, o sea, es otra forma de dar metástasis de esta enfermedad. Y la otra es por continuidad. ¿Qué quiere decir? Por dentro, ya continuando el segmento anatómico, distal o proximalmente. Entonces, esa es la por continuidad. Sigue el trayecto, más allá, pero dentro de la luz. Y el otro es por contigüidad, o sea, por vecindad. ¿Qué hay detrás del colon derecho? La pared lateral del abdomen, o la pared posterior. Y más medialmente, pues el uréter, el riñón. Pues esta vía por contigüidad, o sea, por vecindad, va a invadir esa pared lateral del abdomen o la pared posterior en su parte anterior del abdomen. Entonces, esas son las vías de diseminación que hay que considerar. Por eso la importancia de conocer, ya sea el drenaje venoso, el primero, la irrigación arterial, el drenaje venoso y los ganglios, los diferentes niveles que tenemos en el colon. Y la otra vía, pues la transcelómica, por continuidad o por contigüidad. Esas son las vías de diseminación del cáncer. Esta neoplasia debemos decir que es muy frecuente en los países del primer mundo. Entonces, el que está dando y está causando estragos es el cáncer de pulmón en el primer mundo. Y le sigue el de colon. Entonces, el cáncer de colon también en las mujeres. En el primer mundo, en las mujeres, la primera causa de muerte en el pasado era el cáncer de cuello uterino. En la actualidad ya no. Eso ya ha sido desplazado por el cáncer de mama. Al cáncer de mama en la mujer le sigue el de colon. El cáncer de cuello uterino pues ya ha sido prácticamente casi erradicado en etapas avanzadas. Se hacen tratamientos en etapas iniciales y son tratamientos curativos. ¿A qué edad se presenta con más frecuencia el cáncer de colon? Quinta a séptima décadas de la vida. El 95% aquí, por ejemplo, son adenocarcinomas, de todos los cánceres del colon. Es una gran mayoría. De estos 95%, pues hay diferentes, unos son esporádicos. Pero ¿a qué se refiere este cáncer esporádico? Se refiere de que aparece de la nada. Una familia con muchos descendientes, ninguno ha tenido cáncer y de repente uno aparece con cáncer. Padres sanos, abuelos sanos. De repente un nieto o un bisnieto aparece con un cáncer de colon. A ese se refiere el cáncer esporádico. De todo el cáncer de colon, ¿cuál es el segmento más afectado? El sigmoides. ¿Cuál es su incidencia? ¿Cuál es el riesgo de sufrir un cáncer de colon? Esto es variable, pero en términos generales, cuanto más edad tenga la persona, hombre o mujer,
mayor va a ser el riesgo de tener cáncer. Entonces, la edad de presentación de 50 a la séptima década de la vida. Estos cánceres pueden ser hereditarios, puede ser esporádico, puede ser familiar. Cuando hablamos de hereditario, pues estamos hablando de un componente genético. Cuando hablamos de familiar, pues nos referimos a algo parecido. ¿Por qué? Porque estos cánceres vienen por ese lado. Mucho se ha hablado de que el cáncer de colon se origina en un pólipo, pero no es absolutamente el más frecuente, no es el categórico. También hay cánceres que es hereditario, el síndrome de Lynch, el cáncer que se origina en una persona en un colon no polipoideo, es hereditario, pero no es polipoideo. Entonces, el familiar ya es otra cosa. Tenemos otra disposición que tal vez es el más acorde con lo que existe en una gran mayoría de las publicaciones. Recto, el 33%, sigmoides, el 35%, el descendente, el 5%, el transverso, el 7%, el colon derecho, el 18%. Entonces, cada segmento tiene partes, no es todo el transverso, no es el colon del lado derecho, también hay que considerar el ángulo esplénico, el ángulo hepático. Entonces, esta es la localización tal vez más acorde en una gran mayoría de la literatura que describe esto. Cuando hablamos de cáncer, hablamos de factores de riesgo. ¿Qué es un factor de riesgo? Es la probabilidad de adquirir la enfermedad en una población. La edad. Personas mayores de 50 años. Hombre, mujer. Se habla de factores dietéticos. Las carnes rojas y las procesadas para el cáncer colorectal. La obesidad y la falta de actividad física dice que aumenta. El hábito de fumar. Al tabaco se lo une con todos los tipos de cánceres, aunque no sea cierto, pero se le enchufa. Por ejemplo, de cavidad oral, origen, pues factor de riesgo, el fumar. Cáncer de pulmón, el fumar. Bueno, pues no es el único. Tal vez la condición esta es muy poquita. El pinche consumo de alcohol, ¿el alcohol qué hace? Solo consuela. Quita las penas. Dicen que aumenta el cáncer de colon. Entonces, aquí vamos a ver otras cositas más. Las carnes rojas y las procesadas. Las carnes rojas. Yo creo que aquí no le gusta comer una parrilladita o una carnita asada así. Es deliciosa. De todos los que estamos en la clase, ¿cuántos han comido en la casa carnecita asada hoy? Tal vez 10, tal vez 20, tal vez todos, o tal vez ninguno. Pero en la semana van a comer, y si no es en la semana, en el mes. Si fuera que esto nos produce las carnes rojas, cáncer, ¿cuántos de nosotros ya tuviéramos cáncer? La carne es solo proteína. La proteína es indispensable para mantener el nivel nutricional de las personas. Yo creo que aquí
hay que considerar con un poquito más de criterio y hay que analizar antes de lanzar y decir, las carnes rojas producen esto y va a producirles cáncer. Puede que sea cierto eso, pero hay una cosa que también hay que aclarar. No es la carne la que produce el cáncer, no es la que te va a dar el factor de riesgo más importante, la carne, sino que es la forma, cómo lo vas a preparar. La combustión de nitritos o nitratos a nitritos, ese es el factor más traicionero y el que realmente es el factor de riesgo al consumir una carne. La combustión con el carbón de la grasa, la conversión de nitratos en nitritos. Esa cosita, eso es lo que nos va a aumentar el riesgo de cáncer, no es la carnecita. En otras palabras, es la forma de preparación. Una carne asada, pues, ¿cómo se hace? En el sartén, con aceite, con agua. Una carne a la parrilla, ¿cómo se hace? Carbón. La combustión de esto en este medio con la grasa, eso es lo que perjudica al ser humano. Y no solamente eso, también, por ejemplo, en Chile es muy alto el cáncer de colon, o digo el cáncer de estómago y el de esófago. Es similar al Japón o a Nueva Zelanda. ¿Por qué? Porque se consume mucho el pescado ahumado. Pero no por el pinche pescado. ¿A quién no le gusta comer pescado? Pero es la forma de preparación lo que perjudica al ser humano. Y eso no tomamos en cuenta. Entonces, para el cáncer de colon, hay enfermedades infecciosas o inflamatorias más concretamente, que van a aumentar el riesgo de tener un cáncer. Uno de ellos es la colitis ulcerosa. Otro es la enfermedad de Crohn. La colitis ulcerosa, su porcentaje es muy bajo, 1 a 2% no más. En cambio, la enfermedad de Crohn es mucho más alto. ¿Qué es la enfermedad de Crohn? Es una inflamación de la mucosa del intestino grueso, delgado o de ambos, que se caracteriza por cuadros diarreicos, secundario a la inflamación de la mucosa y formación de fístulas y pérdida de peso, por ende. Entonces, la otra cuestión va a ser los síndromes hereditarios no polipoideos. Aquí entra lo que hemos hablado la vez pasada, el síndrome de Lynch 1 y 2. O sea, el cáncer hereditario no polipoideo, que no se ha originado de un pólipo, pero es hereditario, se ha heredado, como las enfermedades del cáncer familiar. Hay otros síndromes hereditarios que sí son polipoideos. La poliposis familiar, uno de esos. El síndrome de Gardner, el Peutz-Jeghers, son síndromes hereditarios, donde el común denominador es la presencia de pólipos. Entonces estas cosas se heredan. Hay familias íntegras que tienen. Entonces, para esto es muy importante la historia familiar. Los antecedentes de un cáncer de colon y recto en la familia. La presencia o ausencia de pólipos. Pero miren aquí, historia familiar, la presencia o ausencia de los pólipos. Aquí se contrapone con los síndromes hereditarios no polipoideos. Entonces, los pólipos solitos pueden ser. Pero la historia familiar puede ser una familia en la cual no existe pólipos y que el cáncer que ha tenido es de la nada. Entonces, es un cáncer genético.
por alteración cromosómica. La evolución de esto no ha sido a través del pólipo. Entonces, ¿cuáles son los factores de alto riesgo en la historia familiar? Un familiar de primer grado, de cualquier edad, con pólipo adenomatoso. Riesgo de cáncer, el 10%. La población general, que no tiene historia de cáncer, el 6%. Un familiar de primer grado, de cualquier edad, con cáncer colorectal, 10%. Dos familiares con cáncer colorectal, 15%. Un familiar de primer grado, menor de 60 años, además de pólipo adenomatoso, 15%. Un familiar de primer grado, menor de 45 años, con cáncer colorectal. Miren cómo aquí prácticamente se ha duplicado todo lo que estaba considerado como factor de riesgo en porcentaje. Un familiar de primer grado, menor de 45 años, con cáncer diagnosticado, 33%. Un cáncer colorectal hereditario no polipósico, o sea, el síndrome de Lynch. Riesgo de cáncer, el 80%. Solo el tener un familiar con síndrome de Lynch, un cáncer no polipoideo, un cáncer que no se ha originado en un pólipo, tiene el 80% de probabilidad de tener cáncer. La poliposis familiar va a depender que el adenoma, pues, el velloso, tenga un tamaño considerable. Mayor tamaño, mayor probabilidad de cáncer. Mayor número, mayor probabilidad de cáncer. Ahora, en su tamañito, 1 centímetro, pues bajo, 1 a 2 es alto. Más de 3 centímetros, pues también va creciendo. Entonces, cada uno de estos se va juntando. Cada uno de estos va cambiando un poquito diferente. Aquí es lo que hemos hablado de los pólipos. El tubular, el primero. El velloso y el mixto. Cada uno de estos, o uno de estos, va a tener un porcentaje de presentación, pero muy alto, tal vez sin transformación. Pero cuando tiene que transformarse, pues es muy maldito. Estos son los 3 tipos de pólipos que es más frecuente, que ganan la atención de todos los centros para dar, pero tampoco hay que dejar de lado el pólipo plano, solitario. También ese le sigue en esto. El cáncer, en términos generales, el cáncer esporádico, pues se presenta en el 80% de los pacientes. Afortunadamente, es un porcentaje bastante alto. Asociado a enfermedad inflamatoria, pues no es mucho. Los pólipos familiares, 10 al 15%. Y los no polipósicos, tenemos algo parecido, 5 al 10%. ¿Por qué la enfermedad de Crohn es un factor de alto riesgo? Porque esta patología va a causar inflamación en todo lo que es el segmento afectado, sobre todo en la mucosa. Estos cambios inflamatorios van a permitir los cambios histológicos, la aparición de esto. No se olviden que la enfermedad de Crohn debuta con diarrea y con fístulas, interasa o
puede ir a otra víscera. Entonces, esto está localizado en todo el colon. Cuando uno tiene o diagnostica esto, uno no puede decir, no sabe decir de dónde a dónde se extiende. A veces, para tratar esto, se hace resecciones intestinales gigantes y con eso tampoco hemos controlado, tampoco lo hemos curado. Esto puede albergar por este proceso inflamatorio en un 20% las probabilidades del riesgo de un cáncer. Por eso, entre las enfermedades inflamatorias, es el más importante. Ahora, los pólipos que hemos hablado, los iniciales que hemos nombrado, no son neoplásicos ni preneoplásicos, y hay otros que son neoplásicos. Los no neoplásicos, los que nunca van a degenerar en cáncer, los hiperplásicos, no malignizan y son los más frecuentes, desde el estómago o desde el esófago hasta el ano. Hay cientos. Los inflamatorios no tienen capacidad de malignizarse. Los adenomatosos, eso sí. ¿Por qué son adenomatosos? Porque tienen cambios en el núcleo, en la cromatina. Depender del número, cuántos están presentes, va a depender del tamaño de estos. El 10% de estos tres tipos de pólipos, el tubular, el velloso, el túbulo velloso, solo el 10% de todos los que tienen la capacidad de concluir en cáncer. No, ya nos hemos perdido, creo. Estamos bien. A ver, ¿cuáles son los factores genéticos que uno tiene que considerar en la poliposis adenomatosa familiar? Es autosómico dominante. Estos pólipos se presentan a una edad temprana. Pero cuando estos pólipos se han presentado a edad temprana, cuando la persona tiene mayor de 50 años, casi pues han pasado. En condiciones normales, el pólipo va a degenerar en cáncer en un máximo de 8 años. Pero si es que esto ya ha pasado en tiempo y le ha doblado o le ha triplicado a esos 10 años o 8 años, pues casi todos, más allá de los 50, van a degenerar en cáncer. Porque para cambiar de lo que es el pólipo a un cáncer es solo factor tiempo, nada más. Hay otros síndromes que hay que tomar en cuenta. El de Gardner, también autosómico dominante. El colon tiene pólipos, pero tiene otras características físicas la persona. Hay lesiones nodulares dependientes del cráneo, que se llama la displasia fibrosa, o va a haber dentadura supernumeraria, o los osteomas osteoides. Son lesiones nodulares que crecen como callos en la superficie del hueso, el cráneo sobre todo. O puede haber fibromas o quistes. El síndrome de el síndrome de Oldfield también
Es autosómica, pero a diferencia de los anteriores que han sido dominantes, este es recesivo. Hay pólipos en el colon, pero también hay quistes sebáceos, o sea, lesiones nodulares, pero de cera, en la piel o en el celular. Y otro de los que hay que mencionar, factores genéticos, el síndrome de Turcot. Este también es autosómico dominante. Pero este, a diferencia de los otros, tiene componente neurológico, los gliomas y los pólipos. Entonces, son situaciones que se van presentando y van a manifestarse de otra manera. Esos son algunos de los que pueden terminar en cáncer, siempre y cuando esos pólipos tengan cierta característica del velloso, del tubular o del túbulo velloso. Entonces, estos pólipos, por ejemplo, en la primera imagen tienes un pólipo tubular. La segunda tienes un túbulo velloso. Y el que está en rojo, pues es velloso. Hay un poco de diferencia en su estructura. El tubular como que es más rígido, como es más tosco. El túbulo velloso ya cambia esta rigidez con proyecciones digitiformes. Y el velloso pues prácticamente hacia arriba y hacia abajo. El velloso, por ejemplo, de todas las lesiones polipoideas, el 20% es cáncer en esta serie. Hace un momento en otra hemos leído que solo el 10% del total de vellosos va a degenerar en cáncer. El túbulo velloso, el 10%. El tubular, el 3%. Pero el adenomatoso o el hiperplásico o el inflamatorio, pues nunca van a llevar a un cáncer. Aquí tenemos en las imágenes inferiores lo que es un pólipo. Miren, es algo como si fuera rígido. Tiene como un pedestalcito, su película. El tubular. Y así, pues, se va formando las diferentes imágenes. En el primero, por ejemplo, aquí, son pólipos inflamatorios. Hasta que, cómo va degenerando, cómo se ve el cáncer. Una zona eritematosa, solevantada, nodular, muy friable, muy congestiva. Pero esto depende de qué, del tamaño. No todos los pólipos desde que aparecen son malignos. Posibilidad o frecuencia de terminar en maligno. Si el pólipo tiene menos de 1 centímetro, el 80%, no es el 100%. 1 a 2, el 15%. Más de 2%, pues más de 2 centímetros, va aumentando hasta que finalmente termina en cáncer. Es otra secuencia que la vez pasada hemos pasado. Es una visión un poco diferente, pero es lo mismo. Tenemos la mucosa normal, ya los cambios hipercromáticos, ya la aparición de un pólipo. El pólipo no compromete la capa muscular, la mucosa y la submucosa. El pólipo, con el paso del tiempo y sobre un cromosoma alterado, el 18, el 12, el 5 y el 17. Estos son los cromosomas que participan. Cuando están dañados, van a generar el cáncer. No siempre en un pólipo. Puede no haber pólipo, pero cuando hay aquí, en el pólipo, también participan otros oncogenes. Unos oncogenes son los que previenen
protegen para que los que quieren formar el cáncer no progresen. Les ponen como barrera, les ponen como un cerco, o son como soldados. Pero hay otros que promueven, que quieren que el cáncer desarrolle. Entonces es una pugna. Cuando hay un desequilibrio a favor de uno de ellos, es que se impone. Y si es que es los que están a favor del cáncer, se va a desarrollar el cáncer. Entonces, al final, tenemos el cáncer. El cáncer va a invadir la raíz del pólipo y va a invadir la pared del colon. Y al invadir la pared del colon, tenemos las metástasis en el hígado o en los trayectos de los ganglios regionales. Entonces, aquí hay genes que participan en su crecimiento, los que van a frenar y los que van a promover. Y el desequilibrio de esto termina en una lesión maligna. En el lado derecho tenemos un pólipo. Un pólipo es algo benigno, pero con el paso del tiempo y con el aumento de tamaño va a adquirir ciertas condiciones de enfermedad maligna. Ahora, miren aquí, por ejemplo, se habla de factores de riesgo para el cáncer de colon. Las hamburguesas, es carne hecha a la plancha o al sartén. Le echan la culpa a la mayor ingesta de carnes rojas. Pero yo creo que si esto fuera cierto, nosotros ya no existiríamos los que comemos carne, porque la base de nuestra alimentación ha sido y será siempre la carne. Ahora, que la carne tenga ciertas modificaciones y que pongan en riesgo la integridad de la persona o de manera contraria le afecte su salud, bueno, es otra cosa. Pero no le echemos la culpa a la carne. La carne no tiene cáncer. Que si tuviera cáncer, pues nos contagiaríamos todos los que comemos carne. Pero aquí, ¿qué es lo que causa? Simplemente es la combustión de los nitritos a nitratos, de la grasa, que se consume con el carbón. Eso es la parte que afecta a la persona, pero no es la carne. Naturalmente te comes la carne, pues ahí en la carne está la grasa que ha sufrido la combustión, la transformación, y eso es lo que afecta. Pero decirte que la carne que vas a comer hecho en el sartén te va a producir carne, nada que ver. Ahí no se está produciendo lo mismo que en una parrillada que se ha consumido por el producto del carbón. Esto, por ejemplo, pues es un poquito para orientarnos en cuanto a lo que en otros lugares se hace. Paciente, hombre-mujer, sintomático. Colonoscopía, carajo. Es el mejor examen para detección temprana. Hombre o mujer, asintomático. Menor de 50 y mayor de 50. En los menores de 50, sin historia, pues puede ahí terminar. Pero con historia familiar, ahí sí hay que hacer otras cosas más. ¿Cuál ha sido la edad de presentación de los familiares que han tenido el cáncer? Y a partir de eso, pues, lo que se impone es una colonoscopia. Y si es posible, hacer un examen del cariotipo para ver los cromosomas que están afectados. Ahora, la otra condición, sin historia
familiar. Simplemente un examen rutinario. Aquí los que interesa son los antecedentes. El cáncer no se previene, jóvenes. El cáncer no... Cuando hablan, vamos a prevenir, no estamos mamando. La vacuna previene. La acción de la vacuna es prevenir, evitar una enfermedad. En esto no vamos a evitar, aunque no comas parrillada. ¿Por qué? Porque te estoy diciendo que no es la única manera como se genera el cáncer con los factores dietéticos o el consumo de carnes rojas a la parrilla o las carnes ahumadas. Porque no importa que no consumas, puedes tener cáncer más rápido de lo que te imaginas si tienes un componente genético con alteración cromosómica que has heredado de tus progenitores. ¿Qué es lo que se hace en la detección temprana? Buscar los pólipos jóvenes, quitarlos, hacer analizar. El patólogo nos tiene que decir, este pólipo es como pólipo o tiene atipias. Si hay atipia, pues ya está empezando el proceso y requerirá más controles este paciente. La polipectomía es endoscópica, de preferencia. Entonces, la colonoscopía en el tiempo actual es más que suficiente para quitar los pólipos y para conocer la histología y saber qué personas tienen como riesgo de presentar esta patología. Cuando hablamos de anatomía patológica, jóvenes, estamos hablando del tipo histológico. Y el tipo histológico definitivo, aquí tenemos que el 95% es adenocarcinoma, de todos los cánceres del colon derecho, transverso, descendente, sigmoides y recto. Este adenocarcinoma puede ser bien diferenciado, puede ser moderadamente diferenciado o puede ser indiferenciado. Cuando nos habla el patólogo de una lesión indiferenciada, hay que tener lástima por la persona, porque es el cáncer muy maldito. Es el de peor pronóstico. A esto debemos nombrar el porcentaje pequeño para completar el 100%. Los linfomas, los sarcomas. Entonces, cuando hablamos de linfoma, nos referimos a que es una enfermedad maligna que se ha originado en el ganglio linfático y los conductos linfáticos. Cuando hablábamos de los ganglios del colon, hablamos de los epicólicos que están en la pared del colon. Y por fuera de la pared están los paracólicos. Pues estos ganglios se han originado en una de estas estructuras. O se ha originado en la mucosa. Pero no tiene componente ganglionar como el linfoma clásico. Por eso se llaman linfomas tipo MALT, que son extraganglionares. El cáncer metastásico no es que se ha originado, sino que ha brincado, pero la característica es de que está localizado en la serosa. Estos otros, pues, están dentro de la luz del colon. Cuando hablamos todavía de cáncer de colon y recto, en el recto puede haber otra histología, no así en el colon, el cáncer epidermoide.
que tiene un comportamiento similar, parecido al glandular, pero es otro tipo de histología. ¿Cuál es la vía de diseminación? Aquí tenemos una lesión en diferentes segmentos. El ciego, por ejemplo. ¿Dónde van a ir? Por los ganglios ileocólicos. El ángulo hepático. ¿Dónde van a ir? Por los ganglios linfáticos. La cólica derecha, a su origen, y en todo su trayecto puede infartar un ganglio. El transverso, por ejemplo, ¿dónde va a ir? A la mesentérica superior y también va a ir a la mesentérica inferior. Entonces, la vía de diseminación linfática, pues en el 39%. La hematógena puede ir al cerebro. Es muy raro, pero puede ir al pulmón hasta un 40%. El hígado hasta un 71%. Entonces, hay otras localizaciones, pero que se diseminan por vía hematógena. Esta es la diseminación transcelómica o peritoneal. El líquido peritoneal circula en dirección de las manillas del reloj. Y esto arrastra las células tumorales y produce siembras, ya sea en la pelvis o al rincón del estómago, pero lejos del sitio primario. 28%. Jóvenes, vamos a quedar aquí. Yo creo que la hora nos está pisando. Vamos a quedar aquí y mañana vamos a continuar. Van a disculpar, nos hemos excedido. Y había sido 19:20. Vamos a quedar aquí, chicos, y mañana continuamos. Mañana terminamos este tema. Está bien, doctor, gracias. Listo, chicos. Chao, hasta mañana. Hasta mañana, doctor. Buenas noches.